Listo, ya estaba grabando. Sí, espera que yo voy a sacarlo de mi... Ahí está. Bueno, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Ahí hay gente conocida, qué bueno. Ya caras conocidas y de lugares conocidos, así que bueno, un placer en este día de la ciudad de Buenos Aires de sol. No sé cómo será en otros lugares, seguramente, ojalá también los acompañe el sol. Estamos dando por comienzo la semana de UNIPE virtual, versión invierno, y UNIPE federal también. Así que toda esta semana tenemos el gusto de compartir con ustedes una semana intensa de pensamiento, de formación, de intercambio, sobre todo en estas mesas, en esta mesa que me toca hoy coordinar y en la semana, dedicada más que nada o focalizada más que nada en el nivel primario, en todas las problemáticas que atraviesa este nivel y sobre todo también para pensar en nuestras chicas, chicos y adolescentes. Antes de iniciar y de contar esta mesa, esta primera charla, esta primera conversación, yo necesito hacer un recordatorio y un homenaje, ¿sí?, a quien hasta hace poquito fue un compañero, un compañerazo y un colega, Silvio Giangreco, con el que armamos esta semana de UNIPE virtual, de UNIPE federal. Silvio era el coordinador de la formación docente inicial de primaria de la UNIPE, también un compañero, un profesor de la carrera que yo dirijo en este momento, que coordino, que es la licenciatura de nivel primario con orientación en medios y herramientas digitales en la UNIPE. Y juntos armamos, ideamos esta semana pensando qué queríamos, cómo lo queríamos hacer. Entonces, bueno, Silvio, donde estés, creo que nos va a acompañar, va a estar acá con nosotras y con nosotros, de alguna manera, bueno, desde otro lugar, desde otro plano, pudiendo ver lo que vamos a conversar en el día de hoy. Para mí era necesario poner en palabras esto bueno, que creo que algunas y algunos de los que están acá lo conocían, otros no, pero me parece que es hacerle un honor a su pero su gran trabajo profesional y sobre todo en la UNIPE. Bueno, me impulsa también ahora decirles, primero, yo ni me presenté, ahora voy a presentar, ahora voy a contar, pero bueno, mi nombre es Patricia Madoni, soy profesora de la UNIPE, estoy en este momento coordinando esta licenciatura, la licenciatura para nivel primaria, con orientación en medios y herramientas digitales, y desde ese lugar es que pensamos esta semana y pensamos esta conversación de hoy. Esta conversación que tiene como invitada muy especial a Teresa Punta. ¿Quién no la conoce a Teresa? Ya veo caras de sonrisa que dicen sí, sí. Bueno, y quienes no la conocen, creo que van a tener el gustazo de poder tener esta conversación con ella. Yo hoy decía, bueno, ¿cómo la presento a Teresa? Teresa, en principio, es maestra. Ha sido maestra y sigue siendo maestra, ¿sí? Creo que eso la caracteriza. Es de la provincia de Chubut, ¿sí? Además de maestra, directora, supervisora, creo que tuvo todos los cargos ahí, todos los lugares, ocupó los lugares, habitó los lugares, también formadora. Pero a mí me gusta, y hablando con ella un poquito, me lo dejó así, me lo tiró, y yo creo que me gusta también presentarla como poeta,
porque todo lo que uno lee de Teresa y cuando habla tiene ahí poesía todo el tiempo, entonces me parece que le viene bien que la nombremos como poeta, por supuesto escritora y tejedora, ¿no? Entonces cuando ella me decía tejedora, yo digo qué hermoso tejer, ¿no? Pero me parece que Teresa teje telas, teje hilados, pero teje palabras, ¿no? Creo que teje muchas palabras, y ese tejido de palabras, esa trama que va armando, creo que dan cuenta o confluyeron en dos de sus libros, preciosos libros que muchos usamos en nuestros espacios de formación, ¿no? Entonces, me parece que también, ¿no? Hoy la invitamos a tejer ideas, a tejer así palabras, y para tejer no hay nada mejor que tejer con otras y con otros. Yo soy un poco mala tejiendo, ¿sí? Siempre mi abuela, ¿no? me enseñó, creo decirle, pero no, soy un poco, pero tenemos otra tejedora que nos va a acompañar hoy en esta conversación, que es Marcela Friedman. Marce Friedman, profesora de la UNIPE, de la carrera de la licenciatura a nivel primario, en la parte, en el área de investigación. Marce es especialista en pedagogía, es también formadora de formadores y formadoras de escuelas primarias y también de inicial. Bueno, también amiga, compañera, colega, entrañable, con lo cual pensamos esta charla del día de hoy como una conversación entre las tres, en principio, y para que después se vaya como, ¿no? Como extendiendo a las preguntas que cada uno de ustedes podrá hacer a través del chat, o también en algún momento vemos si ustedes lo pueden hacer así en voz alta. Y entonces, con Marcela y con Teresa nos pensamos algunos nudos, algunas preguntas, y algunas preguntas que vamos como a dejarlas, a tirarlas, para que Teresa agarre, ¿no? El ovillo y ahí nos deleite con lo que tiene para contarnos. Y una de las primeras cuestiones que nos preguntábamos era, bueno, ¿cómo hacer hoy, ¿no? Una escuela más democrática, una escuela que incluya, una escuela que emancipe? ¿Cómo armar una escuela, ¿no? Que genere comunidad en el cotidiano? Y nos parecía que esa es una primera, tenemos varias para Teresa, pero nos parece que ella tiene no solamente la experiencia de haberlo hecho, de haber construido comunidad, haber construido una escuela democrática, emancipadora, sino que también lo que tiene es haber pensado sobre eso, ¿no? Y hay muchas de su recorrido que nos puede ayudar. Entonces, yo la invito a Teresa, ¿sí? Después Marce va a ir tomando otros ejes, vamos a ir como seguramente interrumpiéndola, puede haber algo de desprolijidad o no, pero esto es parte de lo que queremos que sea lo más fluido posible. Yo dejo acá esta primera, si te parece, Marce, o querés agregar algo en esta, y ya le damos la palabra a Tere a que empiece a andar sus palabras, a hacer jugar ahí sí sus palabras. Sí, solo hola a todos y a todas. No, solo pensaba que a lo mejor no todos los colegas saben que Tere fue directora muchos años de la Escuela 4, ¿no? De la 4 de Rawson, y que la conocimos a partir de uno de sus libros, que es Señales de Vida. Yo tengo acá los dos, porque sus dos libros, Señales de Vida y Mundo Escuela, porque, bueno, a partir de sus relatos de Señales de Vida es cuando la conocimos y empezamos a leer sus textos, sus relatos, su experiencia, y es a partir de ahí que queríamos conversar. Digo porque estamos dando por obvio que todos saben que Tere es de Rawson, que está allá en Chubut ahora, y bueno, es eso. Pasando frío. Pasando frío, sí.
Bueno, Digo, Tere, ahí te dejamos, Tere, la primera, ¿no? La Bien, primera cuestión para abrir, para que vos ahí nos bien, cuentes, a ver cómo hacemos hoy esta escuela. dale. Bien, gracias Patri y Marce, hola a todas y a todos. Estoy un poco nerviosa, como siempre. Me tranquiliza mucho la cara de Marga, que es mi amiga querida y mi maestra. Con ella también pienso, aprendo. Y bueno, me pone nerviosa siempre sentarme y esto de la interneta, como le digo yo, tiene, digamos, como un alcance desconocido para una, porque una se sienta a hablar y no sabe a qué casas, a qué entornos, a qué territorios está llegando. No es lo mismo juntarnos en un aula, en una escuela, que cada uno en su casa, con sus propias historias ahí, con quizás otros escuchando atrás, que a su vez también pueden luego en alguna conversación meter baza de eso que uno diga, y entonces me pone un poco más frágil. Me tranquiliza Marga. Hola Marga, querida, gracias. hay otras amigas acá, Sí, compañeras, hay muchas, sí. estudiantes que ya te escucharon en otras Sí, yo sé, instancias, que no vienen otra vez no quiero como que nadie audio. se sienta excluido. Bueno, como dijo Patricia, hace unos años volví a vivir a Chubut y como en un refuerzo de eso volví a vivir a la ruralidad, ¿no? Yo me crié en la ruralidad chubutense y hace un tiempo volví a vivir a la ruralidad. En paralelo me jubilaba del sistema educativo, entonces como todos mis pensamientos más actuales, a lo mejor aquellos que no pueden encontrar en las escenas de señales de vida o de mundo escuela, tienen mucho que ver con la ruralidad y con algunos modos de vida y de intercambio con la naturaleza que se me imponen ahora, pero que no dejan de ligarse siempre con lo que yo pienso en relación a la escuela. Y se me cruzan, bueno, siempre estos pensamientos, ¿no? Hace un tiempo leí en un Face, no sé de quién, una historia sobre una maceta carocera que su abuela tenía cerca de la cocina, ¿no? Y decía que contaba que a la maceta carocera iban a parar muchas semillas y carozos de todo lo que se procesaba en la cocina. Contaban en esa historia de Face que me encantó, que de tanto en tanto asomaba alguna plantita y que entonces su abuela la trasplantaba con amor a una maceta propia. Y decía algo más, que fue lo que a mí más me gustó y lo que, como casi siempre me pasa, me disparó pensamientos de escuela. Decía que él y su abuela, no sé si eran un niño y su abuela, pero como en mi casa sucede en la vida de un niño y su abuela, que soy yo, Simón y yo supongo que esta historia se refería a un niño y su abuela. Decía entonces que él y su abuela tardaban un tiempo en descubrir de qué planta se trataba ese brote que germinaba, de qué semilla había brotado esa planta, de qué preparación venía esa plántula, de qué comida. Podían tener algunas pistas, porque no podía ser que le crezcan, no sé, cosas que ellos no habían comido, porque uno sabía qué semillas eran las que había tirado ahí. El día que lo leí, decidí tener mi propia maceta carocera en la cocina. No sé, me la imaginé de barro, la busqué, y hasta que un día la encontré. La traje, la lavé, la preparé, la puse sobre mi mesada, esperando el jugo del desayuno de la mañana siguiente para inaugurarla, con las semillas de mandarinas y naranjas que inician cada uno de mis días. Vuelvo a mis pensamientos de escuela y entonces enseguida pensé en el aula carocera, a la que llegan tanta promiscuidad de especies, decía en aquel relato la persona que lo escribía. Tanta mezcla, tanta confusión desordenada de semillas, de gérmenes que recibe cada aula cada año, cada escuela cada año. ¿Por qué no esperar expectantes a ver cuándo germina cada una y entonces trasplantarlas con amor a una maceta propia, con el sol que esa planta necesita, el agua adecuada para esa plántula?
generándole condiciones de crecimiento y aprendizaje apropiadas para esa singularidad. Y cuando digo expectantes, y con frecuencia se me hace necesario hacer estas aclaraciones, no me refiero a de brazos cruzados o solo expectantes, sino un expectantes en tanto maestres somos, en tanto escuela nos ofrecemos. Expectantes ofreciendo enriquecimientos de sustratos diferentes para cada plántula, mirando cómo evolucionan con esta luz o aquella, qué tan bien le cae a esta plántula esta o aquella temperatura, esta o aquella humedad. No expectantes y ya, bueno, me quedo acá expectante a ver si este pibe aprende, si esta planta crece, si este brote germina, prospera. Nada decía el relato del que les estoy hablando de espacios comunes en lo que se les aplicaba a todas las germinaciones el mismo trato y se esperaba, sin embargo, que cada planta creciera y diera frutos en función de sus especificidades. Gracias a la maceta carocera de su abuela, esta persona contaba que tiene hoy un limonero y de su propia maceta carocera ha dado en adopción varias plantas, vaya a saber de qué, pienso yo, ¿no? Su abuela dejó en ese niño una semilla a través de su entusiasmo por cuidar cada vida, como cada vida pide ser cuidada. Ojalá la pospandemia nos dejara una proliferación de escuelas y aulas caroceras, ¿no? Porque lo que seguro nos deja es una grandísima diversidad pedagógica. Me parece que vamos a tener la inmensa oportunidad de darle a la palabra diversidad una dimensión que hasta ahora nunca le dimos así como universalizada. Escuelas, aulas de puertas abiertas, pero no como una frasecita, somos una escuela de puertas abiertas. Escuelas, aulas de puertas abiertas posta, genuinamente, en las que se espera, en las que se sabe que a veces puede fallar o parece que está fallando, pero se prueba con otro fertilizante, con un cambio, con una continuidad, con poner una ventana con luz, hasta que brote. Hasta que brote, no a ver si brota, hasta que brote, por su propia capacidad de brote y por la acción y el efecto de la amorosidad con que prodigamos ese cuidado, y por la pertinencia del hueco casi, para decirlo poéticamente, como me presentó Patricia, del hueco de la mano que les posa delicadamente en el sustrato necesario para cada germen, para que cada germen pueda florecer y prosperar. Estoy leyendo un libro, a lo mejor por esto mismo de que estoy tanto pensando en la ruralidad y en la fertilización, que es de Wing Chul Han, es un coreano, se llama Lo a la Tierra. Creo que ya compartí algunas cosas de él con algunas de ustedes. A mí me encanta mucho y tiene algo que les quiero leer textualmente porque vale la pena escucharlo textualmente. Es breve. Mejor lo voy a leer de acá de la computadora, a ver. Dicen que en esta isla hay 17 especies de higuera. Se tendrían que conocer sus nombres, se dice a sí mismo el hombre que camina bajo el sol. Cada especie de higuera es singular e inintercambiable. La singularidad prohibiría nombrar a las 17 especies de higuera con un único nombre. El nombre genérico elimina su singularidad, su especificidad, sus nombres propios. A causa de esa singularidad, cada especie de higuera merecería un nombre particular, un nombre propio. Merecería ser llamada e interpelada por su nombre específico.
como si el nombre fuera la evanescente clave que permitiera el acceso a la esencia del ser, y como si el nombramiento y la interpelación por el nombre propio fueran los únicos que aciertan a dar con la propia esencia. Violaríamos al ser de la respectiva especie de higuera si sometiéramos su diversidad bajo un único nombre, bajo una única designación genérica. Únicamente se puede interpelar a lo singular. Únicamente el nombramiento, la interpelación por el nombre propio, proporcionaría la clave para experimentar la respectiva especie de higuera. Hay que entender bien que no se trata de un conocimiento, sino de una experiencia. Experimentar es una especie de evocación. El objeto de una experiencia auténtica no es sino singular. Lo singular es lo único que posibilita el encuentro. Lo singular es lo único que posibilita el encuentro. Me encanta ese último renglón y a veces pienso, solo podría haber escrito eso, pero todo lo anterior nos lleva a que esa frase impacte en nuestro cuerpo, ¿no? Lo singular es lo único que posibilita el encuentro, el registro de lo singular, el andar territorial. El registro de las singularidades es lo único que puede desembocar en el armado de un común, de un colectivo, de un común que nos arrope mientras podemos en él desnudar nuestras singularidades. Y tal vez, quizás pienso como que la escuela debería, el laburo de la escuela, el trabajo de los maestres en las escuelas debería ser propiciar ese sustrato en donde puedan germinar las singularidades y armar el común para que eso suceda. Bueno, no sé, quería como empezar con esta idea. Patri, ¿estás hablando? No, sí, me encanta la idea y te quiero preguntar algo, porque obvio, teníamos pensado unos ejes, pero Teresa nos convoca a, ¿no? Lo que nos va diciendo nos va trayendo otras Otras ideas. cosas. Sí, y aparte ahora tengo también para leer. Yo quise ser obediente y hablar no somos, ¿viste? No, es que no, justo te charla con dos que tampoco somos muy obedientes. Entonces, no, a mí me quedaba pensando en esto último que decís, esto que es hermoso, ¿no? Lo singular que permite el encuentro, y lo unía con esto que vos decís, ser expectante, pero ofreciendo, ¿no? O sea, ser expectante, pero que eso no es quedarse a la espera, sino ofrecer. Y pensaba, ¿cómo te imaginás, Tere, en este mundo, en este contexto donde todo es inmediato, todo tiene que ser ya, y donde a veces en la escuela, ¿no? Esa cuestión de esperar al otro, de esperar, pero sin la pasividad, sino estar en acción. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Cómo te pasó a vos? ¿Qué indicios nos podés dar de cómo hacer eso? ¿Cómo esa tensión, ¿no? Entre expectante, pero ofrecer a la vez, ¿no? No esperar que llegue, y en un mundo donde muchas veces hasta el propio colectivo docente está ¿no? metido en una vorágine que, bueno, que a veces cuesta esa espera. Entonces, bueno, y te quiero leer algo, porque alguien también comenta, y tal vez lo podés unir, a ver si me sale. Dice, ¿qué hacemos? A ver, espera. Sí, una compañera A ver, Marce, está preguntando, está trayendo como la espera, pero están las calificaciones y la repitencia. Bueno, que tiene que ver tal vez con eso, con esto que está. Perfecto. Dice, bueno, ¿cómo hacemos? Porque queremos esperar, pero por otro lado nos plantean calificaciones y existe la repitencia. Yo te iba a pedir, Tere, que en esto podrías recuperar y contarnos cómo lo pensaron ustedes en la escuela y cómo abordaron el tema de la repitencia, siendo que pensaron e hicieron algunas cosas antes de la resolución 174 del Consejo Federal, ¿no?
donde... Nosotras cuando salió la resolución 174, en la escuela 4 de Rawson nos reíamos y decíamos, nos copiaron a lo que nosotros veníamos pensando. Por eso, creo que ustedes vienen pensando hace mucho eso, que tiene que ver con esta espera expectante, ¿no? Como maestres, y la singularidad. Por ahí sí, sería interesante que nos cuentes sobre eso. Sí. Bueno, sí, yo creo de todas maneras que tendríamos a veces que hacer como un pensamiento cada uno y cada una individual y ver hasta dónde hoy, que ya estamos tantos y tantas pensando en esta clave, hasta dónde es el sistema que nos mete la urgencia y hasta dónde es la inercia, las anteojeras, los modos, las costumbres, los modos que tenemos de facilitar la tarea, que hacen que hagamos las cosas como la manada las hace, en vez de decir, che, para, y si dejamos los casilleros en blanco y hablamos con las familias posta que estamos, porque, por ejemplo, acá en la provincia de Chubut, en proceso es una calificación inferior a logrado, ¿no? Y a mí me gusta más en proceso, todo, digamos, aún pensándolo desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista filosófico, es mejor en proceso. Ay, ojalá le pongan todo en proceso. A Simón decía yo, que es mi nieta, y mi hija me decía, no, mamá, en proceso no está bien, en proceso es que todavía no lo sabe. Y mejor, digamos, como está en proceso. Entonces pensaba yo, si uno habla eso con las familias, ¿no? ¿Por qué no? Yo no he tenido grandes experiencias de así grupos que masivamente se nieguen a estos procesos de espera, de improvisación, de búsqueda colectiva, de búsqueda profesional, seria, profunda, no. Bueno, no sé, estamos viendo, ¿no? Con esto que yo jugaba siempre de usar el sello de estamos viendo y vamos viendo, pero no un vamos viendo pedorro, que nada, que sale de la vagancia o de la pereza, ¿no? Un vamos viendo concentrado, un vamos viendo de búsqueda, un vamos viendo, porque va a haber algo que vamos a poder ir viendo, digamos, ¿no? Un vamos viendo activo. Bueno, me parece que pasa con muchas cosas de esa manera, que decimos, bueno, sí, pero tenemos la urgencia de las calificaciones, tenemos la urgencia de los boletines, tenemos la urgencia, y si de pronto toda la escuela conversa y decimos, che, y si los boletines los damos, esta vez los damos en blanco, o los damos con un informe un poco menos taxativo, abrochado, y que las familias lo devuelvan completos con lápiz, y entonces después nosotros conversamos con los nenes que hablaron con la mamá cuando pusieron esa calificación, y ahora qué pueden hablar con nosotros. Digamos, si pensamos formas, no, yo creo, o por lo menos en la experiencia que yo fui teniendo en distintas escuelas, porque bueno, la experiencia de la 4, porque la escribimos y ustedes la leyeron, pero antes yo tenía grado y también me pasaba eso, decía, che, mira, te voy a dejar este casillero lo voy a dejar vacío porque vamos a darle un giro más de tiempo, y la mamá estaba de acuerdo, y entonces iba y le decía a la directora, mira, la mamá y yo estamos de acuerdo, vamos a dejar esto por ahora así en blanco. No había ninguna directora que me dijera, no, de ninguna manera, tenés que escribirlo con rojo ya. Bueno, si había alguna, no sé, espero que ya haya fallecido, si hubo alguna, pero si no, pero la mayor parte de las veces no me sucedió que ni cuando yo era la directora, ni cuando era maestra, ni cuando lo pensábamos como colectivo de un ciclo, no sé. Me parece que esas urgencias las tenemos nosotras como grabadas a fuego, y es también una deconstrucción que tenemos que hacer desde el punto de vista profesional. Ahora cuando empezó el tema de reiniciar las clases con burbujas, acá cerca de mi casa, en la chacra en la que vivo, hay una escuela pequeña a la que va Simón. Ahora, desde que yo me mudé acá, Simón empezó preescolar en esa escuela. No es una escuela, nosotros le llamamos UEM, es una unidad educativa multinivel. Las unidades educativas multinivel tienen
algunas salas de preescolar, todo primario, y algunos años del ciclo básico de secundario en algunos lugares muy alejados de la urbanización, ¿no? Y tienen un solo director o directora que en general es el de la escuela primaria, cosa que a mí, que soy de primaria, me encanta. Me gusta mucho que esa mirada se expanda un poco a otros niveles. Cuando empezaron a pensar en burbujas, era un lío porque algunos nenes vienen de lejos, algunos vienen caminando, otros vienen de muy cerquita de la chacra de enfrente, algunos los traen desde la ciudad más próxima, y entonces era un lío hacerlo por grado, hacer las burbujas por grado, porque las familias tenían que venir a la escuela 500 veces a lo mejor a dejar a cada uno de sus hijos en distintos horarios, distintos días, entonces era imposible organizarse así. Entonces seguían eligiendo la virtualidad porque era la única forma que les permitía la organización. Entonces se nos ocurrió hacer los agrupamientos por familias y hacerlos alfabéticamente, digamos. Decir, bueno, la familia de la A a la D, más o menos cuántos pibes van a traer. Tantos. Bueno, de la D a la G, no, menos, bueno, entonces vamos a agregar hasta de la D a la K, y así hasta que quedaron más o menos 4 grupos más o menos de cantidad de niñes iguales según el agrupamiento por familia, y lo que toca, toca, porque la suerte es loca, porque venían pibes de todos los grados y de todos los niveles, porque pertenecían a esas familias que tenían el apellido con esa letra. Y lo que surgió del laburo ahí fue, digamos, de una belleza y una luminosidad, no porque los pibes supieran todo y porque justo toda la familia de esa burbuja habían estado sentados 4 horas por día con los pibes y habían aprendido, sino porque justamente por lo disímil de lo que sucedía, porque ya no esperábamos que todos supieran más o menos lo mismo, porque no estaban todos en el mismo grado, porque no venían todos de la misma zona, porque no, digamos, no dividimos en uniformidades, que es como la escuela trata de dividir siempre y homogeneizar. Dividimos por cantidad, que vengan más o menos 35 pibes en cada burbuja. Y fue muy mágico porque los que más aprendieron ahí fuimos les adultos que estábamos a cargo de esos pibes. Aprendimos de tener que salirnos de nuestros propios espacios de confort, para decirlo con una frase hecha, ¿no? De lo que sabemos, de lo que nos podemos imaginar, de lo que podemos planificar a priori del encuentro con les pibis, que para eso somos especialistas, y teníamos que ponernos a mirar qué nos era posta la maceta carocera, a ver qué semillas habían caído ahí en esa maceta que hoy yo tenía en las manos, y ver qué luz tenía que dar, a quién ya podía trasplantar un poquito una macetita que se maneje más individualmente, ¿no? Y ya no decir, bueno, este que me cayó, que es de sexto, lo pongo a que le ayude al de primero, porque el de sexto a lo mejor eran los únicos 3 días que venía y tenía que trabajar acorde a lo que él necesitaba, y entonces había que generar ahí esto que tanto le interesaba a Patricia que trabajemos hoy, como comunidad trabajando, atendiendo, mirando y apoyando las singularidades, ¿no? Y me parece que eso le diría a quien escribió, a quien preguntaba eso, ¿no? Como decir, ver cuánto hay propio en esos límites que a veces sentimos tan externos, o cuánto de nuestra propia capacidad de transitar por los bordes podemos desplegar. Bueno, quizás es mucho lo reglamentario y lo que dicta, lo que marca, ¿no? Pero ¿cuánto hay de nuestra propia capacidad de correr esos límites? Porque si no, ¿quién lo va a hacer? Ahí, Tere, vos traes una idea en el armado de comunidad de que las chicas, los chicos, los chiques, no son de la maestra, ¿no? Son de esa comunidad escolar, son de la escuela, ¿no? Y en ese sentido, bueno, digamos, tener esta posibilidad de armar otro tipo de agrupamientos también implica, como vos decís, un aprendizaje para los adultos, pero también los adultos y las adultas ahí ofrecen otra cosa. Mi pregunta o mi conversación es,
en tu caso que vos contás, hubo acuerdos, pero a veces eso, ¿no? Eso es un obstáculo, porque no todas o no todos están dispuestos a romper eso. Vos dijiste algo, ¿no? Como las barreras o romper los propios esquemas que uno tiene, ¿no? ¿Cómo se arma eso? Eso también es como una especie de armado en la comunidad, ¿no? Porque cuando en las comunidades educativas que nosotros transitamos, no somos, posta, no somos todos iguales jerárquicamente, ¿no? Hay un director, hay un vicedirector, una directora, una vicedirectora, hay supervisoras, hay porteros, hay maestres, ¿no? Entonces, si nosotros proponemos un pensamiento horizontal y colectivo del que surjan las resoluciones, más bien, o por lo menos yo lo pienso así y lo ejerzo, me parece de esa manera, voy orientando, pero no porque a mí se me da la gana, sino proponiendo lecturas, proponiendo películas, proponiendo pensamientos, planteando escenas, confrontando con sucesos y diciendo, bueno, esto no puede suceder de otra manera. Nosotras nos reuníamos en esta... yo a propósito quiero dejar de pensar un poco en clave escuela 4, porque ya lo conté por escrito, y porque ahora lo estoy pensando en otra escuela, que es 3, justo, y me voy yendo para abajo. Cuando llegue a 0, ya no me van a ver más por ningún lado. Y lo podemos pensar de esa misma manera, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera vez yo iba a buscar a Simón o a llevar a Simón y me paraba ahí afuera con todos los papás y con todas las abuelas y abuelos, los que iban a buscar a las niñas, y saludaba, me gustaban un montón de cosas que hacía el director de la escuela, por más que yo ya cuando me enteré que era un director ya era -10 para mí, porque siempre me parece que las mujeres podemos intercambiar un poco mejor en las escuelas. Ese es un prejuicio que yo tengo con el que tengo que luchar, pero me pasa, ya cuando lo anotamos y dije, uy, es un director, qué laburo, va a haber que explicarle todo más veces, pensaba yo. Y no fue así, cuando lo empecé a ver en algunas cosas, como hacía, yo decía, mira, qué copado. Lo debe haber leído ayer en un libro, vamos a esperar mañana. Y al otro día otra vez me sorprendía y otra vez me sorprendía con otra cosa, hasta que un día él, cuando yo lo fui a buscar a Simón, me dijo, hola, ¿vos sos Teresa Punta? Sí, le digo, yo me dice, dice, porque mi señora me dijo, que es una maestra, me dijo que vos eras Tere de un libro, de algo que habíamos leído, y dice, ¿podrías... si querés venir a leer con nosotros, a pensar con nosotros, sí, le digo, yo me encanta, bueno, me meto, me involucro, y las primeras veces que nos juntábamos a pensar, nos juntábamos en el comedor de la escuela, porque es una escuela de jornada extendida, donde los niños y las niñas almuerzan, y no se sentaban con nosotros los cocineros, las cocineras, estaban por ahí revoloteando alrededor, alcanzaban el mar, los mates, los diferentes equipos de mate que todos llevábamos para tomar nuestro propio mate, preguntaban, ¿este mate de quién es? ¿Este mate de quién es? Y entonces yo pensaba como si nosotros y nosotras, les adultos que estamos pensando cómo armar con las niñas un espacio de pensamiento común, no estamos armando un espacio de pensamiento común entre los adultos que estamos trabajando con ellos. O sea, esta sí está para picarle la cebolla, pero para venir a pensar cómo vamos a hacer para laburar con esos niños, no, para eso estoy yo, que soy la culta, la que escribió el libro, la que, digamos, ¿no? Como entonces... en esas pequeñas cosas. Y cuando se empiezan a hacer esas sumas, cuando vos decís, todos nos vamos a sentar a pensar, todos vamos a decidir juntos, pero algunas condiciones tiene que haber, tienen que estar todos adentro, no puede quedar ningún pibe afuera, no hay mucha posibilidad de resistencia, es decir, nadie va a decir, ay, no, yo no quiero pensar porque yo no soy tan inteligente como ustedes. Bueno, no importa, vení, vos te convencí, si la escuela te convenció de eso, también la escuela puede desconvencerte de eso, ¿no? Pero veníamos, digamos, como, no hay mucha posibilidad de resistencia, y si a pesar de eso, a pesar de eso hay mucha resistencia de algunos, bueno, el director puede tomar algunas decisiones. El director puede decir, en esta escuela el protocolo va a ser por familia, porque de otra manera los chicos no pueden venir. Y entonces vamos a empezar a pensar cómo vamos a hacer para trabajar de esa manera, porque va a ser de esa manera, por todos estos fundamentos
políticos, pedagógicos, que yo les expongo, a pesar de que no debería, porque soy el director, pero lo voy a hacer porque estamos armando un cuerpo de pensamiento colectivo, pero algunas decisiones a mí me parece que se pueden tomar de esa manera. Digamos, si uno está inserto en un sistema piramidal, bueno, algunas cosas pueden irse trabajando y cuando el agua no llega al cuello, hay que algunas decisiones tomar, y no siempre vamos a estar los 100 de acuerdo. Claro, yo te quería preguntar eso, sobre cómo se construye eso en el equipo docente, ¿no? Cómo se arma el equipo en la escuela, y cuáles son esos irrenunciables, ¿no? Que una directora, un directora como vos, con un proyecto pedagógico fuerte, definido, en esta idea de hacer una escuela más igualitaria, más justa, más democrática. Bueno, ¿cuáles son esos irrenunciables? ¿Y cómo se da esa trama, ¿no? Entre la autonomía de los maestros y un proyecto político, pensando en la educación como una práctica política? Yo siempre cuento esa anécdota que vos, Marcela, ya me escuchaste un montón de veces, de los sellos, que cuando yo ascendí a directora de la escuela, a directora no, a vicedirectora, nos daban me dieron en ese momento en una cajita un sello ovalado que decía la escuela, que era el sello institucional, y un sello que decía mi nombre y mi cargo, ¿no? Entonces yo decía, la institución y el cargo. Todo lo que yo me lo revoleaban por la cabeza, digamos, como después de tanto haber estudiado y rendido, tomá, acá tenés lo que querías, que yo juego siempre con esto de, a mí me hubiera gustado que me dieran una cajita con 2 sellos que dijeran, es lo que hay y vamos viendo, ¿no? Y ir con esos 2 sellos por la vida, también podría ser por la vida de la escuela y por la vida en general. Entonces, yo jugaba mucho con esa idea, ¿no? De vamos viendo, bueno, vamos construyendo la idea, pero el sello mío que decía Teresa Punta, directora, igual lo tenía en el bolsillo, porque algunas veces lo ponía, ¿no? Entonces, algunas cosas de las que yo estaba profundamente convencida, que me parecía que ya había leído lo suficiente, pensado lo suficiente, intercambiado lo suficiente en un montón de otras instancias de mi vida que no agotan en el momento que uno está actuando, yo decía, bueno, las vamos a hacer así, como por ejemplo con lo de la repitencia. En esta escuela, el día que entra un nene, sabe el día que va a egresar, ¿no? Si entra el 1 de marzo de este año, dentro de 6 años se egresa. Pero no, digamos, como una decisión de decir, bueno, ahora vas a hacer lo que yo te diga y punto. No, ahora vamos a construir el modo en que vamos a llevar adelante eso todes, porque esto ya está decidido. Y no es que lo decidí yo sola, no es que no escuché al que piensa que la repitencia sirve. Sí, lo escuché, lo pasé por todos los tamices profesionales y no sé, y formativos que yo tengo, y decidí esto. Para eso soy la directora, como no estamos los 83 de acuerdo, lo vamos a hacer así. Pero mientras vamos a seguir laburando, porque si vos tenés un grupo de pibes con 23 individualidades el 20 de febrero en el aula, no puede ser que el 10 de octubre te des cuenta que Juancito no aprendió nada. Si desde el 20 de febrero los tenemos, el 20 de febrero vamos a empezar a ver qué sabe Juancito y qué les vamos a ofrecer en el medio para que el 20 de octubre esté a una distancia considerable de esto que sabía el 20 de febrero. Y entonces ahí ya no hay repitencia de la que hablar, porque si el 20 de febrero sabía esto y el 20 de octubre, gracias a todas tus intervenciones profesionales, que fueron muy pertinentes y muy adecuadas, que estuvieron acompañadas por mí, que soy tu compañera directora permanentemente, pero claro que eso es agotador, no es, yo les doy a los 20 una suma, los 10 que la saben, y a los otros 10 se van quedando atrás, se van quedando atrás, se van quedando atrás. Claro, el 20 de octubre, obvio, no saben mucho más que eso porque se fueron quedando. Hay que ir haciendo como 20 propuestas distintas cada vez. Aún que creamos que tienen la misma semilla y la misma potencia germinadora. No podemos a todos echarles la misma luz, el mismo líquido, el mismo calor.
Tere, vos decías, hablabas de estos 2 sellos, ¿no? Y contabas cuándo sacás tu sello, en qué momento, ¿no? La repitencia. ¿En qué otros momentos tuviste que sacar ese sello, que seguramente no es el que más te gustaba, ese sello de la directora, ¿no? ¿En qué otros momentos sentiste que era ese límite de decir, bueno, acá saco este sello, ¿no? No. ¿Cuáles fueron esos momentos? Bueno, casi siempre lo pienso ahora que me lo preguntás, fueron contra esas durezas del sistema de la que hablaba, no sé, no lo encuentro porque no me puedo dedicar a mirar quién es para llamarla por el nombre. Mercedes Mercedes, está, Mercedes, muy bien. Y acá hay De alguien esa- también que te pregunta otra cosa al mismo, que es, ¿qué pasa ahora, por ejemplo, que hay un porcentaje que hay que saber para no repetir, ¿no? Que está en la misma línea. Alguien te pregunta esa resolución. Mercedes. Bueno, ¿No? ¿Es ahora les voy Mercedes a decir, también? Bien. haceme una ayuda de memoria si me voy olvidando. Primero digo en qué Claro. otros momentos. Siempre eran contra algunas durezas del sistema, ¿no? Nosotros habíamos empezado a tener, por ejemplo, una cantidad de niños bolivianos en la escuela, y entonces yo pedí permiso, porque no sé qué boludez me ocurrió en ese momento de pedir permiso, porque la verdad que después empecé a hacer muchas cosas sin permiso y no pasaba nada. Digamos, como pensaba, ¿para qué pedía tanto permiso? Para poner, por ejemplo, una bandera boliviana en la promesa de lealtad a la bandera, porque nosotros trabajamos el concepto de bandera y de patria así como concepto, no de patria argentina y de bandera argentina. Entonces, como pedí permiso, me dijeron que no. Y claro, si ya les estoy diciendo que los que me pueden decir que no son ellos, porque lo que yo quiero hacer es otra cosa, si les pido que me digan que no, si no, no pregunto, digamos, si yo creo que es eso está. Pero bueno, eso lo aprendí después. Pedí permiso y me dijeron que no. Y entonces en ese momento, como no es que puse mi sello porque no podía, porque ya habían puesto otros que tenían el sello más grande que yo, el suyo, pero elaboramos otras estrategias con los niños y con las maestras de la escuela, de como de hacer cosas nosotras en nuestra intimidad y en nuestra complicidad, que no estuvieran explicitadas ahí en una nota o en un proyecto o en una bandera, pero que nosotros supiéramos en eso, en nuestra intimidad, en nuestra complicidad de colectivo, qué era lo que estaba sucediendo ahí con esas miradas y esas sonrisas. Y eso era muy potente. Cada vez había menos resistencia a algunas cosas porque armábamos posta estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, un tiempo después que yo pedí permiso para poner la bandera boliviana y me dijeron que no, vienen a la escuela unos mellizos de una mujer que había vivido en Rawson toda su infancia, había ido a esa escuela y después se había ido a vivir a Canadá y había tenido estos niños mellizos canadienses ambos, y se volvían a Rawson en ese momento porque ella estaba muy enferma y necesitaba que su mamá la cuide, y los niños iban a 3er grado en Canadá, pero como yo no tenía 2/3 en el mismo turno, y sí 2/4 en el mismo turno, ya de movida me hicieron ponerlos en cuarto, porque supongo que si hubieran venido Supongo que si hubieran venido 2 mellizos bolivianos me hubieran hecho ponerlos en segundo, pero eso es una suposición que yo hago. Me hicieron ponerlos en cuarto y me sugirieron que para el acto de promesa de lealtad a la bandera, para que los niños no se sientan tan desarraigados, pusiéramos, como habíamos solicitado en otra oportunidad, la bandera del país. Entonces yo les dije, pero ¿cómo? En otra oportunidad ustedes me dijeron que no. Pero bueno, ahora lo habían entendido y lo sugerían. Y a mí me parecía que no estaba tan mal, ¿no? Bueno, que yo entendía que quizás era porque no era la bandera boliviana y era la bandera canadiense, pero que de todas maneras habilitaba una arista y nosotras nos podíamos hacer las boluditas y decir, ay, qué suerte que ahora se puede, y hacerlo para siempre, ¿no? Entonces, me parece que eso tiene que ver mucho con eso, ¿no? Ojalá haya podido cada vez menos poner el sello y cada vez más apelar a este tipo de armado de estas complicidades que vayan trampeando al sistema, que somos nosotros mismos, digamos, como
¿no? Como yo trampeándome a mí misma haciendo una pregunta de la que ya sé la respuesta, por eso pregunto, ¿no? Entonces, bueno, y ¿cómo eran otras dos cosas me habías preguntado además de eso? Estás muteada, Patri. Sí, acá me estoy... Lo que te preguntan acá, siguiendo un poco eso de cómo lidiar con ciertas reglamentaciones o con ciertas disposiciones, ¿no? Como esta última, acá pregunta la colega, esta última que tiene que ver con un porcentaje para definir si los chicos o chicas pasan o tienen que repetir. Digamos, Sí, sí. ¿cómo esto se puede tramitar? ¿Cómo Yo creo esto... que eso depende mucho de las autonomías institucionales, ¿no? Porque está bien que el ministerio nos manda esa nota con ese número, con ese porcentaje, pero en las escuelas prende eso, ¿no? Muchas y muchos de nosotros piensan que es muy grave que, por ejemplo, en la provincia de Chubut, este año los chicos están yendo a la escuela salteado por la pospandemia, pero hace 3 años que los chicos no tienen clase regularmente, por el conflicto docente, por la inundación, por esto, por el otro, y después por la pandemia, ¿no? O sea que los chicos que están en quinto este año, el último año que hicieron fue primero, el último año que hicieron fijo. Entonces, ¿el 70% de qué tienen que saber esos chicos? ¿De quinto? ¿De primero? ¿O de primero a quinto? Claro. Digamos, es un chiste eso. Yo, maestra, lo leo y digo, déjame de joder. Y sigo haciendo otra cosa, porque digamos, es propio de alguien que no tiene ni idea de lo que está pasando en algunas aulas, en algunas jurisdicciones, en algunos... Y después salen los ministros y las ministras a decir cosas que claramente todos sabemos que no son así, pero que son proclamas políticas que necesitan en este momento electoral, y bueno, uno lo escucha como eso, como una proclama política, y después vas al aula y haces lo mejor que podés hacer con esos pibes que tenés, con esos saberes que tienen esos pibes. En todo caso, no, seguí, sí. No, porque yo iba a contar justo que tengo una hija que hace poco se recibió de maestra y no sé si no va a ser la última vez que voy a contar esto, porque ya cuando contaba siempre de Federico, que se portaba tan mal y todo, una vez me dijo, che, mamá, yo ahora ya soy maestro, todo lo que vos contás cuando decís Federico saben que soy yo, cortala, no cuentes más, todo. Bueno, y ahora me pasa con mi hija que se recibió hace poco de maestra y que recibe un 5º grado, por eso siempre doy ese ejemplo, que están en 5º y que el último grado que hicieron firme fue primero, y primero era poquitos días que tenía que estar en ese grado, y le tocaba la triple frontera. Y los pibes acababan de aprender a escribir papá, digamos, como, ¿no? Entonces me dice ella, ni yo sé de la triple frontera, me tengo que poner a estudiar. Le digo, yo tampoco sé de la triple frontera, también nos tenemos que poner a estudiar. Todos y todas nos tenemos que poner a estudiar. Esos nenes también, pero no largues por la triple frontera. Primero fíjate qué saben de Trelew, qué saben de Chubut, y después te vas expandiendo, qué sé yo, a lo mejor en agosto llegás a la triple frontera, si estás ahí en agosto, y si no, bueno, pero digamos como, qué sé yo, las indicaciones curriculares, me parece que son orientaciones, que son marcos dentro de los que una se tiene que poder mover. Ese es el ensayo y la práctica que tenemos que agarrar, ¿no? Decir, bueno, de esto que nos dan, no lo sintamos como que nos tiran, de esto que nos dan, que nos proponen, que nos marcan, este grupo al que pertenezco con estas niñas, podemos esto. No Claro. sé qué porcentaje será. Me quedaba pensando en esto que decís, Tere, que me gustó esto de decir, ¿porcentaje de dónde? ¿De primero a quinto? Claro. Entonces pensaba esto que también decís, cómo en realidad la institución, en esto que también venías trabajando de comunidad, construye comunidad cuando interpreta una reglamentación, una orientación, ¿no? Y la encarna, Y cuando claro, y la encarna en su institución. Tal cual. Y la encarna en su institución y la encarna en ese colectivo de personas, ¿no?
que a veces no coincide exactamente con lo institucional, pero es un colectivo de personas pensando en clave de esos niños insertos en ese espacio, no sé, que ven ese cielo cuando salen, y no lo digo como metafóricamente, ¿no? Lo digo posta, que tienen esa temperatura al salir de la escuela, esa temperatura al entrar a la escuela, esa luz, y que entonces en vez de entrar a las 8, vamos a tocar la campana a las 8:20 porque a las 8 todavía es muy de noche, así les damos tiempo a que salgan a las 8 y no tengan que salir a las 7:30, y esos ajustes que se hacen, que son los que arman comunidad, los que hacen sentir a los demás en un registro singular por parte de la escuela, no como que la escuela va y se instala ahí a romper o a corromper o a modificar todo lo que ellos, si es que hubiera un nosotros y ellos, son, digamos, armar comunidad es integrarse a eso, y para integrarse a eso, lo que menos necesitamos es currículums, resoluciones, o no sé. También cambié un poco en el libro Señales de Vida, yo pongo que no nos importaban los ríos de Asia y la tabla del 7, los tomo como dos contenidos emblemáticos porque pensaba en ese momento, y en esa coyuntura fue importante ese pensamiento para mí, que los contenidos curriculares venían en segundo o en tercero o en cuarto lugar, atrás de armar comunidad. Y ahora que estoy viendo cotidianamente niñes que hace 3 años no van a la escuela y que ahora van 2 veces por semana, que tienen, digamos, como tantos huecos conceptuales, me preocupa mucho más de lo que me preocupaba en ese entonces. Me preocupa la cantidad de niños de tercero y cuarto grado que no escriben o leen alfabéticamente, me preocupa mucho. Digo, como son ejércitos de niños, cantidad de niños que no escriben alfabéticamente y están en cuarto, en quinto. Entonces las maestras de quinto, que se creen que eso no les toca, les tiene que tocar, les tiene que tocar. Y pienso que también es la pandemia, y al caso particular de Chubut, tantos años sin clase, nos trae un nuevo pensamiento sobre la repitencia, porque supongamos que los chicos durante todos estos años no aprendieron nada y entonces tendrían que estar todos en primero. Los de primero, los de segundo, los de tercero, los de cuarto y los de quinto tendrían que estar en primero. No, los de quinto en segundo, pero supongamos, sí, los de primero, los de segundo, los de tercero y los de cuarto. No hay capacidad en las escuelas para tener todos esos niños en primero y ninguno en segundo, ninguno en tercero, ninguno en cuarto, porque además ya han nacido nuevos niños que están en sala de 5 y en sala de 4 y en las panzas de sus madres, digamos. Eso no se detuvo. Entonces, ¿cómo esa cuestión política y de salud, como fue la pandemia, y hace que todos entendamos que los chicos tienen que ir pasando con lo que saben, y que los maestros tienen que recibirlos en los grados que cronológicamente les toca, y laburar cómo hacer para que esa brecha entre lo que saben y lo que supuestamente deberían haber desarrollado en el grado que están, se achique. Eso es la no repitencia. Eso claro, es me quedaba pensando, Tere, vos dijiste algunas cosas que es que te volvés a pensar de aquello que escribiste, y el otro día charlando también con otra colega de otra provincia que decía algo similar, en el sentido que decía que hoy la pandemia viene a poner mucho más, o a develar mucho más, algo que ya viene sucediendo hace unos cuantos años en cada jurisdicción de acuerdo a la realidad, y que es la preocupación por la escritura y la lectura de muchas chicas y chicos que llegan a los grados, a quinto, a sexto, con lecturas y escrituras muy débiles. Entonces, yo pensaba, y esto te lo traigo para que nos ayudes a pensar, es que se produce ahí una nueva forma de volver a pensar los agrupamientos, de volver a pensar la enseñanza en sí, porque si no, esto que vos decís, repetirían todos, ¿no? Y también la idea de inclusión, ¿no? Porque hoy
nuevamente que ponerse a pensar que realmente si un chico, una chica, ¿no? No escribe, escribe débil, la estamos realmente dejando, ¿no? Estamos generando un proceso de exclusión. Entonces, tal vez en esto que te escucho, digo, bueno, esta preocupación que vos decís, ahora me preocupa, lo ligo a otras colegas de otras jurisdicciones que están con esa misma preocupación, que están viendo este efecto de chicas y chicos bueno, que llegan a los grados cuarto, quinto, sexto con unas escrituras muy débiles, muy, muy frágiles. Porque siempre ¿no? pensamos la inclusión y la exclusión como desde el punto de vista clínico, como la diversidad desde el punto de vista clínico, y la inclusión, una escuela es inclusiva cuando hace la rampa, cuando tiene MAI que adapta los trabajos para los nenes no videntes, y empezamos a pensar en clave todo de eufemismos, ¿no? Entonces decimos no vidente, discapacitado visual, auditivo, todo con palabras que parecieran más técnicas o que pertenecen a unos vocabularios más técnicos, en vez de decir lo que vemos, lo que queremos decir y qué es lo que tenemos para ofrecer. Y digamos, y lo que siempre digo, dejemos de decir que somos una escuela inclusiva porque mostramos la hilacha con eso, porque si no somos una escuela inclusiva, no somos escuela, digamos, porque la diversidad, lo diverso, no es con problemas de motricidad o de audición, sino todo es diversidad, todo es diverso. El registro de la alteridad nos incluye a todos y a todas, o nada, digamos, o no tenemos capacidad de hacer ese registro. Cuando eso se nos hace carne, no cuando se entiende con el seso, cuando podemos vivir en esa clave, entonces somos una escuela inclusiva y entonces dejamos de tener necesidad de aclararlo, porque nos damos cuenta la burrada que es. Exacto. Le vamos a dar otra vez la bienvenida a Marcela, que había tenido unos problemas técnicos, pobre, se quedó sin luz, y entonces ahora, Marcela, nosotros seguimos, pero bueno, recién veo, ya estás acá nuevamente. Así que no sé si escuchaste esto último que trae Tere, como replantear hasta ese concepto de inclusión, ¿no? Que está como muy ligado, o estuvo ligado históricamente más hacia algunas problemáticas, cuando en realidad hay que abrirlo, ¿no? Y acá alguien dice, a ver, me interesaba este comentario, pero yo no estoy pudiendo entrar al chat, a ver. Espera, que quiero leerte. ¿Esta de Alicia, la que dice soy docente jubilada de educación especial? Sí, a ver. Sí, dice, soy docente jubilada de educación especial, imposible no recordar que décadas atrás se hablaba de integración. Él o la alumna con discapacidad era aceptada, pero debía él o ella adaptarse a lo que sucedía en cada aula. Espacios, vínculos, tiempos, nada se modificaba. Estoy pensando todo lo que escucho con la mente y con el corazón atravesado por la perspectiva de discapacidad. Claro, claro. Bueno, igual a mí también me parece que uno puede mucho a partir de las propias experiencias desarrollar estos pensamientos, ¿no? O con los propios hijos, o en las escuelas que trabajó. A mí me marcó mucho la experiencia de ser mamá de una persona que se portaba mal en la escuela y que todo el tiempo la escuela me llamaba y me revoleaba ese mochilazo a mí, y yo no sabía qué hacer, digamos, como probaba todas las formas posibles y no sabía, y entonces empecé a replantearme otras formas de ser escuela con esas singularidades, ¿no? Y otras ofertas para esas mamás y esos papás que venían a escuchar del otro lado del escritorio lo que yo como escuela veía de su hija o de su hijo. Y entonces me parece que ese también es un ejercicio a hacer. No digo ponerse en lugar del otro, porque, bueno, aprendí o creo haber aprendido leyendo a un filósofo catalán que a mí me gusta mucho, que se llama Melich, que dice que creerse que uno puede ponerse en lugar del otro es verticalista, es autoritario, digamos, ¿no? Es como reemplazar al otro en su dolor. No, vos no te estás, sí, yo te entiendo, yo puedo imaginarme lo que te pasa. No podés
imaginarte lo que te pasa porque no te está pasando. Pero, y él dice algo que a mí me encanta, y que es que no se trata de ponerse en el lugar del otro al que le duele, sino de ponerse con el otro doliente, ¿no? Entonces, me parece como que ese es un movimiento interesante para pensar la inclusión, ¿no? Bueno, aprender, él lo dice mucho más lindo, no sé. Ahora me parece que no está tan bien como lo dije, pero bueno, un movimiento pequeño, pero muy significativo, pequeño pero inmenso, ¿no? Como, y la inclusión me parece que es así como dice Alicia, ¿no? No es la escuela la que es inclusiva, no, pará. Las personas incluidas, si no aceptan, si no hacen un movimiento de integración a esa comunidad, por más inclusiva que seas vos, capa, y te hayas recibido en la Sorbona, no vas a poder hacerlo, digamos, ¿no? Como tiene que haber una reciprocidad imprescindible. Claro. No sé si Marce está... Ah. Sí, se fue la luz, pero bueno, me perdí una partecita. Acá Mariana pregunta el nombre del autor y es Carl Melich. Sí. Ahí se lo agregamos. Melich, ahí ¿no? está, perdón. Sí. Tere, yo me quedé pensando cuando vos decías que no querías contar tanto de la 4, y nosotros queremos que cuentes mucho de la 4, porque en eso creo que vos hacés la diferencia, digo, que podemos leer muchos autores que piensan cómo hacer una escuela distinta, que escriben cómo hacer una escuela emancipadora, pero no muchos la hicieron. Y yo estoy segura que es muy inspirador, ¿no? Y Agustina, que está acá presente, acaba de recibirse de maestra, y nada, estoy muy ilusionada que dentro de poquito tiempo la invitemos a ella y a otras colegas que están acá, pero a ella porque la conozco, a que tengamos otras escuelas 4 donde podamos contar esas experiencias tan novedosas, tan distintas, y yo creo hay un montón de decisiones chiquitas que vos tomaste, por eso digo, se me fue la luz en un momento, pero quería preguntarte sobre esas decisiones cotidianas, chicas que tomaste, que hacían a esta idea de el incluir, el formar comunidad, el respetar al otro, ¿no? Todo el tiempo es pensar al otro como un igual, y por eso un montón de decisiones en la cotidianeidad de la escuela. Que uno puede pensar en eso desde su trabajo de maestra, de maestro, de director, de directora, de supervisor, de cualquiera de los lugares en los que esté. Hay dos cosas que te he escuchado contar y que me parece que van por ahí, que sería lindo que cuentes. Una es esto de que nunca estabas sola en alguna reunión, sino que siempre incluías a alguien más, esto y con algunas connotaciones que ahora contarás. Y otra es cómo pensabas, cómo armaron el tema de los actos escolares. Sí, bueno, yo quiero contar porque ahora me acordé una escena de cuando nosotros decidimos que los chicos no repetían más, no es que lo publicamos en el diario, ni que le dijimos a los chicos, bueno, quédense tranquilos porque en esta escuela no repite más nadie, digamos, porque como además no estábamos todas y todos de acuerdo, era algo como que manejábamos, que era una idea que estábamos trabajando, a pesar de que ya se sabía que yo no iba a firmar, que yo es eso lo que había dicho. Yo, acá en el reglamento de las escuelas, que es al que ustedes se aferran con uñas y dientes, dice, la promoción es responsabilidad del director de la escuela. Y como yo soy la directora, no el director, y acá dice que la promoción es responsabilidad mía, no la repitencia, yo los voy a promocionar a todos porque acá dice que la promoción es mi responsabilidad. Entonces, bueno, era, digamos, como esas chicanas, pero no lo habíamos blanqueado. Y un día estaba yo en la puerta de la escuela, había como una escalerita para salir de la escuela, y esa escalerita tenía 2 paredoncitos al costadito que la flanqueaban, ¿no? Entonces había 2 nenes sentados en ese paredoncito, yo salgo y ellos no me veían, estaban de espalda, y uno le dice al otro, ¿vos qué decís, que vas a pasar de grado o que no vas a pasar de grado? No sé, le dice el otro. ¿Vos? Yo sí voy a pasar de prepo y que me saquen si pueden.
decía él, uno le decía al otro, digamos, y yo decía, bueno, me parecía que eso me encantaba, que eso pasara en la escuela, como que él sintiera que él podía tomar esa decisión y que se iba a sostener en eso muy bien, decía yo, listo, a este pibe, ¿quién lo va a hacer repetir? ¿Quién va a venir? A ver, que vengan de a uno, pensaba, ¿no? Como, bueno, y lo que quiere Marce que cuente respecto a las reuniones, nosotros habíamos pensado, bueno, y en esto también pienso que tiene mucho que ver con el concepto de comunidad que teníamos, que a lo mejor no lo tenemos como definido, comunidad 2 puntos y decir qué era, sino que se expresa en muchas formas cómo es una comunidad. Uno puede leerlo o pensarlo en relación a muchos despliegues que observen esa comunidad, aunque no esté escrito en el PEI, ¿no? Y entonces nosotros decíamos que, bueno, que si en algún momento se nos ponía espeso, o el campo se nos hacía orégano en una reunión, decir no puedo por alguna cuestión personal o profesional, o porque no confío en lo que este padre o esta madre me está diciendo, o porque esta madre o este padre no confían en lo que yo estoy diciéndoles o no lo comparten, íbamos a llamar a otro adulto de la escuela para que viniera a compartir esa reunión con nosotros, ¿no? Entonces, la premisa era que si nosotros estábamos en el aula con un papá, o en la dirección con un papá, o en la secretaría con un papá o una mamá, o con otro compañero de trabajo, diciéndole alguna cuestión, y algo nos hacía sentir que hacía falta un tercero para esa conversación, íbamos a abrir la puerta y a la primer persona adulta que viéramos cruzar, la íbamos a invitar a que nos venga a acompañar. Y que todos, como adultos de la escuela, sabíamos que si en algún momento alguien nos llamaba y nos decía, vení por favor que te necesito en esta reunión, teníamos que dejar lo que estábamos haciendo y entrar a ser terceros en esa conversación. El que fuera. A mí me ha pasado un montón de veces que, bueno, por esto mismo que digo de que pensaba con respecto al director de la escuela de Simón, que ahora se lo digo, ahora que somos compañeros de trabajo y yo voy 3 veces por semana y nos matamos de risa, él un montón de veces me dice, ¿viste? A pesar que soy varón, ¿cómo pensé? Una cosa interesante, bueno, esto igual, a mí un montón de veces me pasaba que iba a abrir la puerta de la dirección para invitar a alguien a que venga y deseaba que la que cruzara fuera la secretaria o la maestra de apoyo o la bibliotecaria o alguien que a mí me resultara interesante en su perfil profesional, vamos a decir, pero me pasaba también muchas veces que si yo abría la puerta, muchas veces eran los porteros o las porteras los que estaban ahí en el patio, pasando el escobillón, o yendo con la jarra de leche, y eran los que tenían que venir a ser de terceros en una conversación que la mayor parte de las veces era pedagógica o política, y obvio que también tenían capacidades y iban desarrollando sus propias herramientas de intervención, porque una vez lo llamás y se quedan mudos, la segunda vez ya dicen algo y la tercera vez ya toman postura porque son personas, digamos, como, y si nosotros no hacemos eso en la escuela, si nosotros no les mostramos a los propios hijos de todos los que estamos ahí, porque van a esa escuela, que posta pensamos que somos todos iguales, ¿cómo les vamos a enseñar a ellos que ellos son todos iguales? Que estamos todos en condiciones de pensar, que estamos todos en condiciones de desarrollar un pensamiento conjunto y tomar una decisión que sea mejor en tanto es colectiva, no mejor en cuanto a los resultados. Claro, y los adultos, todos los adultos de la escuela cuidando a los niños, ¿no? Cuidando a la infancia. Claro. Bueno, de hecho, también siempre cuento la anécdota de la bandera, que en el reglamento de las escuelas dice que si hace mucho frío, en los días de mucho frío, en Chubut, o sea, los días de mucho frío son muchos, la bandera del patio externo la izará, no me acuerdo textualmente cómo dice, pero bueno, como un integrante del personal operativo. No dice un adulto, no dice que no vayan los niños, porque entonces estamos cuidando la infancia y ahí nosotros estamos políticamente de acuerdo con eso, ¿no? Dice un portero, o sea, dice un adulto que no sea de la clase culta, un adulto que sea el que limpia. Hola,
Y les decimos eso a los chicos cada mañana de su vida. Hasta que un día Karen, que era la hija del portero, con las manos en jarra me dijo, qué viva que sos, se va a cagar de frío mi papá. Y entonces yo ahí tomé conciencia de lo que yo cada mañana les decía a esos chicos, re tranquila, porque era lo que el sello me permitía a mí decir. Y encima lo decía con cariño, ay Raúl, porfi, nos izás la bandera de afuera que hace frío, y él iba, ¿no? Como muy fuerte, muy fuerte. Y no revisamos esas cosas. ¿Cómo armar un colectivo si no es desde esa revisión? Y entonces, ¿cómo armar un colectivo si no es desde escuchar lo que nos dice Karen? Si yo no lo podía pensar claramente, no lo pensé sin su intervención. O sea, hay algo que traes, Tere, que tiene que ver, que lo dijiste ahí, ¿no? Con ese cambio de actitud y de lugar o de posición que tiene que tener en principio también quien dirige, ¿no? Quien dirige sobre todo una institución. Porque, Claro. o sea, vos estás ahí haciendo un movimiento porque te permitiste escuchar, porque reconoces que en el otro hay un saber, ¿sí? Que Claro. eso lo trasladás, pero digamos, ese primer movimiento, esa pequeña, Marcela hablaba de esas decisiones, ahí hubo una decisión subjetiva, singular, particular, que vos tuviste, porque permitiste eso, y eso se extiende después al resto de, ¿no? del colectivo Sí. docente, pero ahí hay una punta también. Porque también tuvieron capacidad de avenir eso, ¿no? Como yo siempre Claro. pienso que quizás un primer movimiento fue mío, que no deja de ser parte de un privilegio, porque el hecho de poder hacerlo porque era la directora es parte de un privilegio, o sea, me parece que no hay tanto mérito en eso, sí en avenir esto, ¿no? Porque también podrían haber dicho, no, che, deja de joder, decidí vos que sos la directora, que para eso te pagan, y a mí decime lo que tengo que hacer y no me rompa la bola con que me tengo que quedar a pensar todos los viernes a las 5:30 de la tarde, ¿no? Claro. Como, o que no, que lo vaya a subir él y punto. No, entonces yo proponía, no sé, algunas cosas profundas e interesantes, me parece, y otras que eran, no sé, delirios, como por ejemplo izar la bandera mentalmente, para que nadie se cague de frío, ni grandes ni chicos, que después se terminó transformando en algo de mucho pensamiento y otra vez de complicidad nuestra interna. Sí, y también de crear comunidad con la poesía, ¿no? Con esa metáfora, Sí, con la poesía, en eso sí, también construir un sí, pensamiento sí, colectivo en la sí, escuela, sí, y ¿no? además También yo creo que lo ahí estuvo la hacía, poesía. claro, y yo les decía a los chicos, por favor, si llega a venir la supervisora, me defienden, porque la supervisora va a decir que la bandera no está, porque pobre, ella no sabe izarla mentalmente, y entonces cuando venga la supervisora, si me dice, ¿dónde está la bandera? Ustedes le dicen, está ahí, señora supervisora, está ahí, y me defienden, sí, sí, decían ellos, que venga que venga la supervisora, y se entusiasmaban, estaban desesperados esperándola. Eh, Nada, bueno, me parecía que todo eso era mucho más divertido que seguir al pie del cañón, pero bueno, eso era lo que a mí me pasaba con la vida que yo había tenido. Quizás a otros no les parecía tan divertido y tuvieron la posibilidad de avenirse. Y otros no, otros se fueron, digamos, como no tuvieron la posibilidad de avenirse, no quisieron tomarla o no sé, bueno. Tere, Pero acá hay otra pregunta que liga esto, que dice, me quedo pensando en lo necesario de crear comunidad dentro de los equipos de trabajo en la escuela para poder ampliar e invitar a todos a participar de ella. Espera que se me saltó, a ver si alguno la sigue. Espera. Te pregunto, dice, ¿cómo fue generar esa comunidad de trabajo Con en la los chicos. escuela para acompañar desde esa mirada y posicionamiento emancipador los aprendizajes de los chicos? yo ahora ya lo miro como de lejos, ¿no? Como ya estoy jubilada y me río porque digo, ya ahora ya nada me importa, ya estoy más loca que nunca, no, nada, hice alambrar mi chakra y digo, en cualquier momento le voy a poner una tapa y voy a hacer un agujerito así chiquito para que pasen Simón y Alegra nada más y todos los demás que se queden afuera. Bueno, ahora lo recuerdo como un movimiento bello, bello en el sentido ético de la palabra belleza,
pero también fue difícil, porque yo estoy dentro de un sistema y en ese momento estaba trabajando dentro de un sistema que tiene unas formas y que no tiene otras, y que también yo tenía mi propia superioridad, digamos. Yo era la directora de la escuela, pero arriba mío había 10 personas que podían decidir otras cosas y que de hecho decidían otras cosas. Y la pasé mal también en algunas oportunidades, pero también creo mucho, o por lo menos es lo que a mí me pasa, que cuando a vos te cae la ficha en un sentido, no podés hacer otra cosa, si no sos, no sé, un cínico, digamos, ¿no? Como, no sé, como yo registro tanto a veces en algunos políticos, ¿no? Que piensan una cosa o que viven de un modo y que tu discurso es otro completamente. Todo me replanteaba, hasta la ropa que llevaba puesta, hasta el auto en el que iba, viendo cómo vivíamos otros de la misma comunidad, ¿no? Entonces, me parece que eso es, que es bello y no deja de ser complejo. No quiero decir pero complejo, porque si no parece que lo complejo borra lo bello. No, es bello. Y hay un montón de alegría y de agite interior, y tiene una complejidad que tiene que ver con la comunidad en la que se inserta estas microcomunidades que podemos ir armando, ¿no? Que cada vez es más vertiginosa, más capitalista, no sé. Sí, por ahí me quedo pensando en esto, como tenemos que ir como cerrando, entonces también quiero dar la posibilidad, si quieren abrir también algún micrófono para decir algo, para plantear en esta conversación, pero me quedo pensando en esto que Tere dice, que uno es muy difícil actuar, ¿no? Uno actúa en función de sus convicciones, en función de sus posturas, ¿no? Ella lo plantea así, ética, política, estética, diríamos, y me parece que en esto que ella dice ahora ya hace mucho que pasó, ¿no? Pero hace mucho que pasó para muchos de nosotras, nosotros, nosotres, y sobre todo acá veo también gente joven, es como ver esta posibilidad, ¿no? De que uno actúa, hay una acción, hay un acto, en función de un montón de teorías, pero teorías que hacen, ¿no? que se transforman en convicción. Y me parece que cuando Teresa dice, bueno, yo veía esto y no podía, ¿no? tomar otra decisión, pero porque ahí hay una postura, diría también hasta ideológica, puesta en juego en ese accionar. Entonces, para la escuela de hoy, que nos toca, ¿no, Tere? Por ahí por más que estés ahora en la chacra y que digas hace mucho, pero vos seguís pensando y nos seguís ayudando a estar como en esta acción que nos implica, como vos decís, belleza y complejidad y adversidad a la vez, porque no es un mundo bello, que tenemos que hacerlo bello, pero un mundo adverso. Nos toca una escuela donde vos bien lo decías, lo planteabas desde lo que está pasando hoy con chicas y chicos con la escritura, pero en un mundo cada vez, ¿no? más desigual, y donde la escuela no está por fuera, y donde si hablamos de la escritura y la lectura, pero también tenemos que hablar de la desigualdad que trae los medios tecnológicos, ¿no? en muchos sectores. Entonces, digo, esta adversidad, ¿cómo hacer de la adversidad y de la complejidad algo bello? Y me parece que Tere trae esto de, bueno, estar convencidos que queremos construir algo bello o una escuela bella. Me parece que ahí es un Porque poco eso lo que... es lo bello en sí, es como lo que eso. decía de la calificación, ¿no? Que decir en proceso es mucho mejor que logrado. Lo adverso es mucho mejor que lo dado y lo cerrado, porque lo adverso te pone en movimiento, lo complejo te pone en vínculo, no es todo uniforme, hay complejidad, bueno, ponete a mirar. Genial, me gusta esa idea, lo adverso te pone en movimiento, la adversidad te genera, ¿no? ese movimiento.
Bueno, no sé si quieren, porque tenemos que ir como redondeando. A mí me gustaría, creo que ahí hay una pregunta más por ahí, o si tiene alguno ganas de decirlo, de desmutearse. No sé si pueden, ¿no? A ver, no sé, Marce, sí, ellos, si quieren hacerle una pregunta, un comentario. Vamos, por favor, háganme una pregunta o un comentario. Una conversación. Amarga. Un comentario, Amarga. Tere, tal vez. Amarga. Dale. No, yo pensaba la vigencia de la 4, ¿viste? Un poco Marcela traía, digamos, qué es la vigencia de la 4, y pensaba que esas experiencias lo que nos muestran es que una escuela se puede poner a pensar, que puede interrumpir, que puede detener, digamos, porque digo, hay algo de eso que nos sirve para hoy, ¿no? Que en ese contexto o en otro, pero que puede detener el automático y pensar. Y también pensaba un poco con lo que vos ibas desarrollando y mostrando todo el movimiento de cómo la escuela se iba haciendo en el pensamiento, cómo se hace, que nos viene como la pregunta, cuando decimos una escuela igualitaria, democrática, emancipadora, nos viene como la pregunta de dónde inicia, ¿viste? Porque si no pareciera como educar para la igualdad, educar para, ¿no? Y Claro. lo que vos mostrás es que si no es, no educa para. Igual. Claro, entonces pensaba eso, que la vigencia de la 4 y también de las escenas de Mundo Escuela, es que lo revolucionario es, o lo rebelde, digamos, también, o lo desobediente, le ponía algo de viva la desobediencia, digamos, lo desobediente es este movimiento del pensamiento, en una escuela que la tenemos como muy pegadita a unas acciones que no siempre están en clave de pensar con otros, ¿no? Y con otras. Y que, bueno, ese es el desafío cuando leemos y también cuando te escuchamos, digamos, que, digamos, no soporto pensar si soy incoherente, digamos, con lo que vengo diciendo, esto que vos traes, ¿no? Como no me banco la incoherencia de cómo llego a la escuela y después les digo qué cosa a los pibes, ¿no? Claro, Es bueno. lo insoportable de la incoherencia. Claro, acá había una escuela, la escuela de cuando yo era maestra, eso, hacía poco me había recibido, salí titular en una escuela, como, bueno, no sé, como me parece que pasa en muchas jurisdicciones, salimos titulares en unas escuelas, en las escuelas menos demandadas, en las escuelas más periféricas, de los barrios más vulnerables. Y todos los días, todos los santos días, a las maestras que iban en auto, yo no tenía, se los rayaban, les cortajeaban las cubiertas, y yo decía, pero y claro, ¿cómo venís en ese auto todos los días violentamente a la puerta de esta escuela a enseñarle a estos pibes 2 más 2, pero anda a cagar? Digamos, como no les podés enseñar nada si venís en ese auto y no te hace media pregunta. No digo que no lo tengas, no digo que no te lo hayas ganado con tu trabajo, no estoy discutiendo todo eso, digamos, pero podemos pensarnos como maestra de esta comunidad. Si podemos posta pensarnos como maestras de esta comunidad, no podemos venir en ese auto, por más que lo tengamos y que el domingo lo usemos para ir a pasear, y que después eso también nos va a empezar a hacer ruido y pensaremos sobre eso también. Como se me ocurre, se me viene esa escena a la cabeza, ¿no? Y que sí, que siempre también me pasó esto en una oportunidad. Yo llegaba a la escuela muy temprano y siempre, por más temprano que llegara, ya estaba Amelia, que era la portera, ya había olorcito a cascarilla o a mate cocido o a algo en la escuela. Por más que yo llegara a las 7, ya había llegado a 6:30. Si yo empezaba a venir 7 menos cuarto, ella venía a 6:15. Siempre ya estaba hacía un rato. Ya me decía, ya pasé por los baños, Teresa, sale agua de todos los baños, porque acá se congela muchas veces el agua, entonces, no. Bueno, entonces yo entraba a la escuela y la dirección estaba adelante de todo, por supuesto, y la cocina estaba al fondo, por supuesto, y entonces, antes de doblar para la dirección, gritaba en el patio, que había un silencio sepulcral, porque estábamos nada más que ella y yo, y hola, Ame, ¿cómo te va? Y ella me decía, hola, Tere, ahora te llevo el matecito, dale, gracias, gordita, y me sentaba en la dirección y empezaba a hacer todas las cosas importantes que tenemos que hacer la directora, mientras Amelia hacía la boludez de hacerme el mate.
¿no? Y me traía el mate a la temperatura que a mí me gustaba. Años. Yo sentía que ella era mi mejor compañera porque la que me recibía, y yo le decía si me había peleado con mi marido, que en ese entonces tenía, o si había cambiado el auto, si el nene estaba con dolor de oído, o todo eso, y ella me escuchaba y me decía, ¡ay, sí, qué tremendo! Cuando los chicos, los dolores de oído, ¡oh, sí, los maridos, Teresa, más vale perderlo que encontrarlo! Y se volvía a ir a la cocina. Años pasaron así, hasta que una vez que yo quería dar de baja a un montón de cosas que había en el depósito, ella me dijo que ella las quería, pero que no tenía cómo llevárselas. Entonces yo le dije, cargalas en mi camioneta que te llevo, y cuando te vas, me avisás que te llevo y las llevamos. Y cuando llegué al lugar donde ella vivía, del que la imaginé saliendo cada mañana a las 6 de la mañana, caminando para venir, después de haber dormido ahí, que quizás tuviera más frío a la noche, porque hay lugares en donde la calefacción no se puede dejar prendida toda la noche, porque no son calefacciones de tiro balanceado, que, bueno, pensaba yo, qué hija de puta que soy, pensaba. Yo me creo que esta persona es mi amiga. ¿Cómo? Yo no soy amiga de ella si yo no sé nada de ella, digamos, de lo que le pasa. Y ella me trae el mate calentito a mí cada mañana. Yo le tengo que llevar el mate a ella, llegar y hacerle el mate y masajitos en los pies, digamos, como, no digo que a partir de ese día hice eso, porque no lo hice. Ella siguió trayendo el mate y yo no le hice masajitos en los pies, pero pensarlo al menos, registrar al otro, tener idea de qué manos son, de qué mundos vienen, de qué fríos vienen, de qué dolores vienen, esas manos y esos oídos que escuchan nuestros dolores pedorros de pequeños burgueses, digamos, como, ¿no? Yo quería hacer un comentario también. Hola, Tere. Hola, Hola a todas, todos. Vos sabés que cuando yo leí Señales de Vida, bueno, ni que decir la conmoción que me provocó ese libro, y yo siempre que hablaba, que le quería contar a alguien de ese libro, lo sintetizaba diciendo, quizás me equivoco, perdón, Tere, pero me parece que es un libro que habla de cómo una escuela se hace o se pone disponible para los pibes, para las familias, para el entorno, y no al revés, ¿no? Esto que en algún momento vos decías de, no es que una escuela cae y entonces dice a todos los demás lo que tiene que hacer, ¿no? Y a mí me movió, pero me movió profundamente, fue el regalo que les hice a cada una de las maestras y las auxiliares de la escuela Tu Libro cuando me jubilé, porque lo habíamos trabajado, porque a mí me enseñó muchísimo y aprendí un montón. Y bueno, solo decir eso para decirte que agradezco profundamente, bueno, a Marga que me dijo que ibas a estar hoy, y a vos por poder escucharte, porque son enseñanzas maravillosas y porque además nos vuelven a hacer confiar en algunas cosas que como nos fueron saliendo medio así a los ponchazos, pensamos que no servían, ¿no? Y entonces reafianzar y reafirmarnos en esos lugares que pensamos que hay que reafirmarse. Y cualquier cosa, si no, te llamo. Bueno, dale, vení directamente, Ale, vení. Sí, te tenés que hacer contorsionista para pasar por el huequito que voy a dejar en el alambrado, pero... Dale. Te aviso. Dale. Dale. Sí, bueno, me hacen, no es que yo no lo quiera ya, Señales de Vida, pero bueno, no sé, no quiero decir, la frase que me sale ahora es que ya me tiene un poco cansada, Señales de Vida, porque de tanto releerlo, de tanto volver sobre cada escena, de tanto, pero siempre es lindo reencontrármelo. Y ayer me pasó algo como loco, que me llama la directora de la Biblioteca Pedagógica de Trelew, que es la ciudad en la que yo vivo, digamos, ahora vivo en La Chacra, pero es la ciudad más próxima, y me dice, Tere, ¿vos tenés algunos de estos ejemplares de estos libros? Y me manda una foto de Señales de Vida. Dice, porque nosotros quisiéramos tenerlo acá en la biblioteca. Y yo pensaba, bueno, qué suerte que querés tenerlo en la biblioteca, porque hablo de ese libro en varios otros lugares, así que ahí tengo arriba de la mesa preparados unos ejemplares para llevarle a Patricia.
Así que bueno, no, sí, lo quiero a Señales de Vida, no, y no es que creo que haya perdido vigencia, me gusta haber pensado esas cosas, y cuando las releo me da alegría otra vez, pero, pero sí, pienso que, como digo, en Mundo Escuela hay muchas escuelas, por no decir que en todas las escuelas está pasando algo disruptivo de lo que se habla en Señales de Vida, quizás no así a nivel institucional, porque yo ahí era la directora, pero cada uno en su aula, o en su intercambio con un niño, con una niña, puede hacer algún movimiento que cambie la vida de ese pibito o de esa pibita para siempre. Y a veces es como sin darnos cuenta o sin tener la posibilidad de registrar qué pasa con que yo digo como este soplo de panaderos que uno hace y uno no sabe en dónde o cuándo germina esa semilla que soplamos este día, ¿no? A lo mejor eso, Ale, para vos con respecto a lo que decís, que lo regalaste cuando te ibas, pero digamos, como uno no sabe qué fibra toca o qué palabra que dijimos un día, en qué momento de la vida de otra persona se le planta ahí esa idea y dice, mira, esto yo lo dijo mi maestra de segundo grado, o lo dijo de la directora de la escuela a la que yo iba cuando iba a tercero, y entonces me parece que eso es como muy esperanzador, ¿no? Por más que Spinoza diga que la esperanza es una pasión triste, se lo voy a discutir, total, él está muerto y yo no. Yo creo, Tere, en esto que vos decís, a mí me gusta esto también, que lo traes como hay muchas escuelas, hay muchos docentes Sí, claro. que también están haciendo, pero vos tenés, y yo siempre digo, yo soy maestra por la escuela que hice cuando era niña, porque era una escuela realmente democratizadora y emancipadora, una escuela pública de la cual la directora no escribió un libro, y a veces digo, Claro. qué lástima, ¿no? Que no lo escribió, Claro. qué lástima que no lo comunicó, Claro. y vos tenés esa posibilidad de haber pensado y seguir pensando la escuela, y de darnos Claro. esta posibilidad, nos ofreces, ¿no? Así como decías en este ofrecimiento que nos haces para también a cada una de nosotros seguir como pensándolo, sistematizando. Nosotras decimos a través de tu libro y cuando en los espacios de formación, y a las maestras que ya se reciben, y a los maestros les decimos, escriban, ¿no? Marcela decía por ahí, a esta nueva docente que se integra, bueno, que escriban, que sistematicen, que tal vez se comuniquen con Teresa para que Teresa les pueda ayudar a tejer estas palabras, pero me parece que de eso se tratan los movimientos pedagógicos, ¿no? De poder transmitir, de poder comunicar y de poder hacer legados. Así que a mí acá, Teresa, te están pidiendo el texto de Will Hans, el que leíste, Loas a la Tierra. Loa a la Tierra, un viaje al jardín, se llama el libro. De Will Hans, ahí está. Sí. O sea que bueno, también nos regalás otras lecturas, y de esto se trata, y por eso quisimos que estés, que nada, que converses, todo lo que vos vas conversando siempre le vas dando otra vuelta, por más que sos como, viste, los cantantes que dicen, no, yo ya la canté mucho, cuando les piden a los cantantes, no, yo esta ya la, y nosotros queremos esos hits, esos Claro. que nos, claro, ¿no? Viste cuando le dicen, ay, no, yo esta ya la canté mucho. Bueno, para nosotros esa canción que vos nos regalás en esos libros, es una manera de volver a pensarnos hoy, de volver a pensar este presente. Muchas de las cosas que aparecen en los libros, que invito a leer a las que están acá, que no lo han leído, porque creo que son claves, son indicios que nos permiten como construir esta escuela que hoy necesitamos seguir construyendo. Así que, bueno, yo no sé si alguna acá me dicen gracias, te mandan besos, si alguna más se anima a decir algo. Marce, si querés decirle algo a Tere y a todas nosotras. Somos nosotras, ¿no? Sí, así, nosotras. No, hay algún colega también. ¿Hay colegas por ahí, algún bueno? También hay algún colega.
Sí, yo agradecerle a Tere nuevamente. Siempre es muy emocionante escucharlas, siempre que tenemos este rato, es seguro que vamos a tener un rato de pensadera, como ella dice, y amorosidad, y eso me encanta. Y de compromiso político también, ¿no? Creo amorosidad en el sentido de Freire, en el sentido más profundo, y politicidad en ese mismo sentido. Así que agradecerte de nuevo. Yo insisto en los relatos, me quedo con ganas de más, pero seguramente va a haber otros, porque... no conté lo de los actos que querías, Marcela. No lo contaste, claro, no lo contaste, pero bueno, quedó para la próxima, porque realmente es muy original, es muy novedoso, y esto que decía Alejandra que le pasaba con el libro, a mí me pasó cuando leí esta emoción profunda, emoción profunda leerlo, ¿no? Porque queremos que eso lo puedan vivir todos los pibes y las pibas en todas las escuelas, ¿no? Y bueno, para eso laburamos. Gracias, Tere, eso. Bueno. Gracias a ustedes, a todas. Bueno, gracias Teresa, estaremos juntándonos en otra oportunidad, seguro. Invito al resto a que sigan en esta semana. Mañana tenemos una mesa de los medios y las herramientas tecnológicas e infancias, que va a estar bueno. Va a estar Mirta Torres también en la semana, con la directora también de Chaco. Va a haber una mesa sobre maestras y maestros que investigan, así que bueno, invito a seguir. Me parece que esta charla que conmueve, siempre conmueve, mueve, nos puede dar impulso a que el resto de las mesas sigamos pensando y sigamos tejiendo ideas. Así que bueno, prontamente nos estaremos comunicando. Esto queda grabado, ¿sí? Es una lástima que no quedó como abierta la charla para que se sumen otros docentes. Se ve que tuvieron un número de inscriptos que eran más, igual, pero bueno, siempre hay que dejarlas abiertas, pero va a estar la grabación, así que dentro de un tiempito, eso también está bueno porque lo podemos hacer circular. Bueno, gracias, ¿sí? A todas, a todos, Gracias. a todos. Un aplauso así. Un aplauso, Tere, muchas gracias. Y a seguir tejiendo, ¿sí? Y abrinos un poquito para que entremos, entremos ahí en el huequito de tu casa. Voy a ver. Chao, chao. Bueno, Gracias, chau, chicos, gracias Marce también. Chao, Marga, querida. Placer. Marga, bueno, las que conocemos, gracias a todas. Gracias a todos. Corto la grabación, ¿no, Patricia? Sí, corta Listo. ahí la grabación.